El pasado 3 de marzo estalló la bronca por la falta de medicamentos en los hospitales públicos para hacer frente al COVID. 34 días transcurrieron de entonces a esta parte y siguen faltando medicamentos. A esto, además se suma que en el sector privado son cada vez más los pacientes asegurados que no pueden hacer frente a los altísimos costos de la internación. En la fecha, un diputado presentó un proyecto por el cual el Estado tendría que hacerse cargo de aquellas personas que no pueden acceder a los medicamentos en las estanterías de los hospitales públicos y en aquellos hospitales privados asignados por carencias en hospitales públicos. Este es el tema que estaremos ampliando esta noche. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. ¿Qué tal? Hola, Augusto. Bien. Y no hay que olvidar que gran parte de la crisis que tenemos hoy, política, no fue siquiera por el tema de terapia intensiva, fue por el tema de medicamentos. Así que es un tema sensible. Vamos a este reconocimiento de campo a continuación. Familiares de internados por COVID-19 en la incertidumbre de no saber por cuánto tiempo más podrán sostener los gastos que significa el tratamiento médico. Mientras el presidente de la República hace declaraciones poco favorables en el peor momento de la pandemia, ignorando los sacrificios de cada paraguayo que no puede costear fármacos que deberían ser proporcionados por su gobierno. En el Poder Legislativo proponen la normativa COVID Gasto Cero, a través de la cual los medicamentos que no se encuentren en los hospitales públicos puedan ser adquiridos en las farmacias privadas pagadas por el Estado. ¿Puede el Estado hacerse cargo de los medicamentos relacionados con este tema? Vamos a enterarnos. Efectivamente, hay que dar cumplimiento a esa garantía constitucional. Esta es la ficha de nuestro invitado. Raúl Latorre, doctor en medicina, magíster en planificación y conducción estratégica, exdirector del sistema de emergencias del Ministerio de Salud. Fue docente universitario y es actual diputado por Capital. ¿Qué tal, diputado? Buenas noches, gracias por estar con nosotros hoy. Muy buenas noches, Benjamín, Augusto. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes y con toda la audiencia de Fuego Cruzado. Diputado, ¿cuál es un primer resumen que pueda hacernos en relación a esta iniciativa? En primer lugar, tenemos que entender, Benjamín, Augusto, que la salud no es una mercancía, la salud es un bien público y es el más elemental y fundamental de los derechos humanos en conjunto con la vida. En ese entendimiento, Augusto, yo creo que todos somos conscientes de la grave crisis de desabastecimiento en cuanto a insumos y medicamentos que venimos atravesando ya desde hace un tiempo. Es cierto, hay nuevas autoridades en el Ministerio de Salud, hay un nuevo ministro, hay un nuevo director de insumos estratégicos que están trabajando en soluciones, pero sus soluciones van a estar naturalmente atadas a las alternativas tradicionales de la gestión pública y de su burocracia. Amén de esto, añadir el escenario del grave desabastecimiento que está habiendo a nivel global de insumos y medicamentos para el COVID y los decretos en diferentes países, varios de ellos influyentes de la región, que impiden la exportación tanto de insumos y medicamentos, material hospitalar y eso tiene como consecuencia que otros países como el nuestro no puedan proveerse. Dentro de esa lógica, todos pudimos ver, Augusto, en estos días, en los últimos días, los últimos meses, a nuestros compatriotas sufriendo muchísimo por esta situación, yendo a los centros asistenciales, no obteniendo los medicamentos, muchos de ellos que formaban parte de un compromiso a través de un listado de medicamentos esenciales, del compromiso del Estado con el ciudadano, y tenían que rebuscarse. Algunos en farmacias privadas locales, algunos hacían una migración, un éxodo hasta ante ciudades fronterizas de otros países para tratar de adquirir esos medicamentos. Lo que nosotros estamos planteando acá, Augusto, es una solución diferente, es una medida excepcional, creativa, que puede paliar este difícil momento que pasan los compatriotas. Y el mecanismo es bastante sencillo. El apodo del proyecto es
COVID Gasto Cero. Es un fondo que se crea, va a estar administrado por el Ministerio de Salud. Yo tengo un familiar que está integrado en un hospital del Ministerio de Salud o del Instituto de Previsión Social o de clínicas, o incluso un paciente que entró por convenio a una terapia intensiva en el sector privado con convenio del Ministerio, me dan un listado de medicamentos. Vamos a decir que estoy en un centro asistencial de Villa Elisa. Entonces yo recibo la receta, voy a la farmacia, al hospital de Villa Elisa, al Ministerio de Salud. La farmacia me dice que no tengo ese medicamento. ¿Qué es lo que pasa hoy? Esta pobre gente empeña lo que no tiene para ir a comprar la farmacia privada o se va a alguna ciudad fronteriza de vecinos países. ¿Qué es lo que planteamos nosotros? No hay el medicamento, le sellan en la farmacia que eso no tiene, va y retira ese medicamento que le falta de una farmacia privada y el Estado cubre ese gasto. Esa es la forma más rápida y eficiente de solucionar en este momento el problema del desabastecimiento que tenemos. Entendemos que se están generando soluciones por métodos más tradicionales, pero esta es una situación que no puede esperar. Es una urgencia porque además del dolor y el problema en la salud que genera esta pandemia, está destruyendo económicamente a la familia paraguaya, Augusto. Efectivamente, exige mucha celeridad el planteamiento de soluciones que no vienen solamente, desgraciadamente, por el lado del amor. Vaya si nuestra gente hace gestos de amor, de solidaridad en estas circunstancias, incluso los sectores más humildes son los que están apechugando esta situación con hechos, justamente con actos solidarios. Ahora, el tema de la aprobación de esta normativa, ¿en cuánto tiempo se daría? ¿Cómo se financiaría? ¿Cuándo se pondría en práctica? En realidad es la primera pregunta. Y después, ¿cómo se financiaría, Raúl? ¿Cómo no? La respuesta a la primera pregunta es, yo pedí como moción de preferencia que este proyecto sea tratado como primer punto del orden del día del miércoles próximo, que es la sesión inmediata que tenemos en la Cámara de Diputados. Proyecto que, hay que decirlo, me están acompañando varios colegas de la bancada como coproyectistas y que también han contribuido en su elaboración. Estamos estudiando las diferentes alternativas existentes con el financiamiento. De hecho y esto hay que decirlo, lo decíamos en el Pleno, el problema de los insumos y medicamentos, el problema de las terapias intensivas, nunca fue un problema de financiamiento. Nosotros, como uno de los primeros gestos para enfrentar esta pandemia, respondimos autorizando un crédito de $1.600 millones para enfrentar al gobierno nacional, al Ejecutivo, para enfrentar a la pandemia por COVID. O sea, el problema nunca fue el financiamiento. Existen otros problemas. Existió un componente, el escenario internacional que habíamos escrito, existió en determinadas situaciones componente de gestión, pero lo que buscamos es una alternativa creativa que salga del sistema tradicional, si bien han sido probados modelos similares. Volviendo al planteo que hacía Benjamín, pero profundizando, ¿de dónde se obtendrán, digamos, los recursos para esta iniciativa? ¿Cuál es el itinerario de financiamiento? Se están debatiendo varias posibilidades, Augusto. Una posibilidad son los gastos superfluos de las diferentes instituciones. Otra posibilidad que se está evaluando es el presupuesto de obras públicas. Decía alguien muy interesante después de un informe, después de la aparición nuevamente del presidente de la República, que yo vi con buenos ojos, yo hice público ese pensamiento que vuelve a dar la cara. Sin embargo, muchos de los comentarios eran, ante esta difícil situación, seguimos escuchando informes sobre nueva ruta y nosotros no podemos meternos asfalto en las venas. Es cuestión de entender sencillamente, Augusto, cuáles son las prioridades y la urgencia de este momento. Entonces, una alternativa son los gastos superfluos, otra alternativa tiene que ver con el presupuesto de obras públicas. Binacionales, porque estas cosas necesitan gastos, o sea, necesita operatividad inmediata. Estas cuestiones tendrían que tener una reacción inmediata, realmente tendrían que tener. O sea, mañana tienen que poner la plata si hoy aprueban en el Congreso. Claro, por eso justamente decía hace un rato, justamente parafraseando al presidente sobre el tema del amor, pasaron 34 días y el problema no es la falta de amor, es la falta de medicamentos. Entonces, necesitamos medicamentos, así como después necesitaremos para cuestiones de fondo la vacuna, obviamente. Pero hoy es el tema medicamentos. La gente está sufriendo de una manera
Acá desde el punto de vista sanitario, para darte la razón, Benjamín, hay 4 cuestiones, no son 5, son 4 situaciones elementales a través de las cuales tenemos que enfrentar el COVID. La primera es el correcto abastecimiento de insumos y medicamentos, que es lo que nosotros estamos abordando con esta situación. La segunda es la necesidad de fortalecer las capacidades en medicina de alta complejidad, de terapia intensiva y otros soportes. Existe un proyecto que están evaluando los senadores a ese respecto, que yo celebro en lo personal. Como la tercera medida es la aceleración de manera radical de la velocidad de adquisición de vacunas, que va a ser la solución definitiva. Y la cuarta es, y tal vez la más importante, es la contribución de la ciudadanía con las medidas de aislamiento social. Estos 4 ejes son. Nosotros cumplimos con estos 4 ejes y vencimos al COVID. Hoy lo hiciste pública la iniciativa. ¿Cuál sería el itinerario, digamos, de tratamiento de este proceso? El itinerario es el siguiente, Augusto. Estamos en un proceso de socialización con los colegas. La verdad que en primera instancia al menos he recibido comentarios favorables e intenciones de acompañamiento de diferentes sectores políticos a esta iniciativa que nace de la bancada del Movimiento Honor Colorado. Vamos a hacer la semana que viene una audiencia pública buscando involucrar a los diferentes actores y también a través de ese mecanismo pulir todo lo que debe ser pulido. Este es un proyecto perfectible. Nosotros, todos los proyectos que presentamos, Augusto, siempre llegaron con alguna modificación, porque yo soy un convencido que todo trabajo humano es perfectible. Y bueno, esto sería tratado el próximo miércoles como primer punto del orden del día. Dios mediante, la planificación implica que para el miércoles que viene nosotros vamos a tener la media sanción de la Cámara de Diputados. Y después habría que esperar el proceso en diputados, en senadores. En donde hay otros proyectos que después vamos a mencionar también. Entiendo que por lo que manejamos, por lo menos a nivel de los medios de comunicación, no son proyectos contradictorios, sino complementarios. Después charlaremos. El tema de los recursos de obras públicas, que serían una de las fuentes donde se podrían obtener recursos. Obviamente, cuando se aprobó el presupuesto general de la Nación, allá por septiembre-octubre se estaba discutiendo, a fin de año se aprobó, no estaba prevista esta ola tan dura como la que estamos teniendo, y se proyectaron gastos muy altos para obras públicas. La realidad cambió negativamente en materia sanitaria. Bueno, no podemos darnos el lujo de invertir 900 millones de dólares o más en obras públicas y no tener recursos, dinero para destinar a evitar que la gente se muera, o por lo menos dar una batalla lo más duramente posible para evitarlo. Entonces, eso me parece una obviedad. Ahora, hay algunas cuestiones que yo no sé si comprende el proyecto, Raúl. Por ejemplo, están las avivadas, de los que venden medicamentos. Tiene que haber algún nivel de obligatoriedad por parte, no me refiero solamente a las cadenas grandes, son muy formales, pero de todas las farmacias, a recibir ese certificado en vez de efectivo, esa receta sellada, y dar el medicamento. Porque conociendo nuestra tradición no sería descartable, no sería extraño que cuando alguien se aparezca con el papelito, el avivado diga, no, yo quiero plata, no tengo el medicamento. No tengo el medicamento, y después vende el medicamento en efectivo, porque sabe que al Estado es un poquito más lleva su tiempo cobrarle. No, de hecho que ese es el gran desafío. Nosotros, y eso tenemos que diferenciar, ¿verdad? Lo que se plantea aquí, Benjamín, no es la nacionalización de todas las cadenas de farmacias, sino es explotar las ventajas en cuanto a las capacidades de gestión que tiene el sector privado sobre el sector público en favor de la ciudadanía. Entonces, lo que nosotros vamos a buscar a través de este proceso es la instalación de convenios a partir del cual, en base a un convencimiento, las farmacias participen de estos procesos. Para eso, naturalmente, tiene que haber una garantía de una velocidad de pago por parte del Ministerio de Salud para que ellos puedan colaborar en este sentido. Ese es el ángulo. Y sí, es cierto lo que decís, Benjamín, va a ser necesario una estrecha fiscalización, naturalmente, para cuidar al erario público. Esa vendría a ser la lógica de este planteamiento. Bueno, en un momentito vamos a ir a la pausa, pero antes de ella quería ofrecerles esta publicación que hoy hace el diario Hoy. Muy bien. Que tiene que ver con el monitoreo de precios de hisopados.
Es solamente un comentario, no tiene estricta relación con esto que estamos hablando, pero sí también, porque si se fijan en la segunda proyección, y pasa como desapercibido porque es una realidad que está naturalizada, tenemos que cada hisopado te cuesta lo que sería, digamos, un cuarto del sueldo mínimo de la gente en este país. O sea, si una familia va a hisoparse por el sistema privado, entrega todo su sueldo, ¿entendés? O sea, quiero nomás recordarles de nuevo que hay circunstancias en las que el Estado tendría que entrar realmente en conversación con los sectores privados, porque de lo contrario, cuando termine este proceso, la economía global, la macroeconomía puede quedar mal, pero la microeconomía va a quedar desastrosa por las consecuencias que puede tener. Por eso creo que estamos en un momento en el que estas iniciativas que son esencialmente solidarias, porque el Estado también podría demostrar, si acepta este proyecto, que puede ser solidario. Por eso me parece que son vitales estas iniciativas. Hacemos una pausa y volvemos con el diputado Raúl Latorre hablando de este proyecto. Estamos de vuelta con nuestro invitado hoy, el diputado Raúl Latorre, un tema muy interesante, una iniciativa legislativa, COVID costo cero. Este tema de los medicamentos que plantea el proyecto como uno de los ejes principales, eje fundamental, también alivianaría mucho los problemas de gestión que son severos. Por ejemplo, hoy tuvimos una discusión muy áspera con el gerente de salud del Instituto de Previsión Social. La gente no tiene medicamentos, llora por falta de medicamentos, habiendo una institución como esa muchos recursos. Sin embargo, esos recursos, la explicación es, y no, la licitación todavía no nos provee. Esto contribuiría enormemente a la agilidad, a aliviar por lo menos ese problema de gestión en algunas reparticiones, como en el caso del Instituto de Previsión Social, Raúl. De hecho que ese es el propósito fundamental, Benjamín, que la gente deje de pagar de su bolsillo medicamentos que el Estado le tenía que proveer. Que los paraguayos dejen de ir a cruzar la frontera, ir a Clorinda o donde sea a buscar medicamentos que el Estado le debería proveer, hasta que están en el listado de medicamentos esenciales. La idea es que de la manera más rápida posible, de forma efectiva, los paraguayos dejen de sentir esa falta de medicamentos, que como decíamos es uno de los 4 ejes principales a través de los cuales nosotros tenemos que plantear nuestra lucha contra el COVID. ¿Cómo podemos saber que senadores va a tener buena receptividad con el plan que planteábamos al principio de, digamos, el tema de los medicamentos? ¿Hiciste algún tipo de contactos ya con senadores? Iniciamos algunos diálogos, Augusto. No obstante, yo tengo que decir esto del Congreso Nacional, no solo la Cámara de Diputados. El Congreso Nacional, como toda institución, ha tenido sus luces y sombras, ha tenido sus errores y aciertos. Pero si vamos a ser justos, tenemos que decir lo siguiente. En todo lo que tuvo que ver con la pandemia o con enfrentar al COVID-19 de forma efectiva, yo creo que el Congreso ha cumplido. Comentábamos en la pausa, durante nuestra gestión en la presidencia de la Comisión Permanente, hemos aprobado proyectos con relación a las necesidades que nos planteaba el Ejecutivo para acelerar la velocidad de adquisición de vacunas en plazos récord de una semana. Y estamos hablando de ferias parlamentarias. Ante cada situación que el Ejecutivo se pronunció una necesidad, el Congreso actuó en consecuencia, en este tema al menos. Bueno, en este caso es al revés. En este caso lo que queremos es que ustedes le aprieten al Ejecutivo para que funcione más rápidamente. Y justamente, Augusto, íbamos a cerrar esto, si respondemos a las necesidades que plantea el Ejecutivo de tiempo récord, ¿cómo no vamos a responder a las necesidades de la gente, ¿verdad? Porque todos vemos a luz, a cara descubierta, cómo están sufriendo los paraguayos por la cuestión de los medicamentos. Y acá hay una solución. Sí, es una solución, pero que también tiene que estar acompañada de una exigencia de buena gestión, porque después viene el argumento de no hay medicamento, ese medicamento no existe en el mercado local.
y aparece por la vía del mercado negro, en donde no funciona la receta médica y el sello de la institución. Entonces, es una cuestión combinada. Esta es la salida legislativa y de fondo para el problema de los medicamentos, siempre y cuando haya ese acompañamiento en materia de reclamo de gestión pronta para la adquisición de los medicamentos que ya tienen stock y estén disponibles en el mercado, me parece. Ahora, en el Senadores, hablando con respecto a lo que señalaba Augusto, hay otro proyecto que tiene que ver con los pacientes en terapia intensiva, de financiar los costos, todos los costos que demanda la terapia intensiva. Yo no conozco en detalle ese proyecto, seguramente vos lo conocés. La pregunta es si hay algún tipo de colisión o son proyectos complementarios. No, de hecho que yo entiendo que son proyectos complementarios, Benjamín. No leí el proyecto, tengo entendido que está en fase de discusión, porque cuando hice la consulta justamente a través de mis asesores al Senado para estudiar el proyecto, me dijeron que todavía estaba en fase de diálogo, estaban buscando generar un consenso. El proyecto que plantea este grupo de senadores tiene que ver con la cobertura por parte del Estado de las internaciones en terapia de los privados. Nuestro proyecto tiene que ver con la cobertura del Estado a la medicación necesaria para los pacientes, tanto en los hospitales públicos como los que ingresan por convenio a los privados. ¿No? O sea, es una cosa, decíamos 4 ejes. Un eje era medicamento, terapia intensiva, medicina de alta complejidad, ergoterapia intensiva, vacuna y colaboración de la ciudadanía con medida de distanciamiento. Nuestro proyecto tiene que ver con los medicamentos. El proyecto que está planteando el Senado habla de la facilidad de acceso para la ciudadanía al tratamiento en la asistencia médica privada. Está bien. Que entre paréntesis es muy interesante. Habría que ver cómo termina conformado, pero el principio al menos es muy interesante, Benjamín. Sí, por eso, reitero una vez más, puede confrontar con algunas, digamos, miradas clásicas de cómo funciona la ley del mercado, de las leyes del mercado, perdón, pero viejo, este es un momento extraordinario en la que hay que asumir actitudes extraordinarias, miradas extraordinarias también. El 12 de este mes están anunciando el inicio de las vacunaciones para adultos mayores. ¿Cómo están chequeando, cómo están observando, cómo están vigilando la tarea al respecto del tema de las vacunas ustedes desde diputados? Como decíamos, Augusto, nosotros hemos acompañado y hemos sacado en tiempo récord iniciativas específicas con respecto a la vacuna, buscando dar todo el encuadre legislativo para facilitar o para acelerar la velocidad de adquisición de las vacunas. Esto hay que decirlo, estamos atrasados en ese sentido. Vemos que existen esfuerzos, por parte de las nuevas autoridades para tratar de disminuir esos retrasos, pero sí tenemos que entender, y esto también hay que decirlo, porque si bien hemos asumido posturas muy críticas acerca de este y otros temas, también nos toca a nosotros, por un lado, ser justos y por otro lado, buscar soluciones creativas a los problemas que estamos viviendo, y de eso se trata COVID Costo Cero. Pero también tenemos que entender lo siguiente: hay una gran competencia en el mundo por esas vacunas. Existe una gran competencia. Existen problemas incluso en el relacionamiento internacional. Vamos a mirar a Europa. Hubo un problema entre Gran Bretaña y determinadas potencias de Europa, porque porque Inglaterra dijo, no, espera un poquito, AstraZeneca que hicimos con Oxford, primero es para Gran Bretaña, ¿verdad? Y ahí le tenés a Alemania, ahí le tenés a Francia, ahí le tenés a España. Entonces, incluso hubieron fricciones diplomáticas dentro de ese marco. Todavía no existe la vacuna producida suficiente para la población mundial. Muchas vacunas se sobrevendieron. ¿Qué es lo que sucedió? Decir, yo te compro, yo ya te pagué, pero no me llegó nunca la vacuna. Pasa que le pagaron muchos estados por millones de vacunas que sencillamente todavía no fueron producidas. Y lamentablemente la lógica del mundo es que las superpotencias están priorizando su población. Y dentro de ese marco la pregunta es, ¿qué más podemos hacer nosotros como país, más allá de los problemas de gestión que también lo hemos señalado en su momento, qué más podemos hacer nosotros como país para acelerar esa velocidad de adquisición? Y no existe otra herramienta en este caso en particular, porque existe un encuadro legal, existe el dinero. Este no es un problema presupuestario. Eso es lo que yo insisto, porque muchas veces colegas con muy buenas intenciones plantean herramientas presupuestarias para ayudar. No es el problema el dinero acá. Ahora, ¿qué es lo que más podemos hacer
poner toda la carne en el asador, toda nuestra fuerza hacia las iniciativas diplomáticas existentes para la adquisición de esa vacuna. No hay otra cosa por hacer. Ahora, y a partir de eso, generar las negociaciones o las garantías dentro del marco diplomático que tengan que ser generadas con ese objetivo específico, porque ese es el campo de discusión de esta cuestión. pero por eso justamente, mira, llegamos tarde con el tema de la vacuna por errores anteriores que se cometieron muy gruesos, nos casamos única y exclusivamente, le profesamos amor y fidelidad al sistema COVAX y así no fue. Hoy día ya es mucho más difícil. Entonces, en términos inmediatos, no hay que hacerse muchas expectativas con un proceso importante de vacunación. Claro. Y ahí cobra relevancia el tema de los medicamentos, que es una herramienta para defendernos entre tanto llegue el tema de las vacunas en nuestro país, que, como digo, no va a ser algo inmediato. Una aparición normal lleva 9 meses. Nosotros ansiamos en que esta aparición lleve 2 semanas. Ojalá. No sé si alguna vez sucedió, pero tendría que suceder esta vez realmente. Muchísimas gracias, diputado. Para mí siempre es un gusto compartir con ustedes, a Igualmente, Augusto, Raúl. Benjamín, con la audiencia y bueno, con muchas esperanzas en que los colegas y la ejecutiva a posteriori pueda acompañar esta iniciativa que busca solucionar de forma rápida y de una vez por todas la falta de medicamentos para los paraguayos. Así es. ¿Ya llega cuenta final? Ya llega la final con Carmilla Masi y el Payo Velázquez. Llegan en un minuto. Hasta mañana.